Buenas tardes, ¿cómo estás, Erika? Buenas tardes, profesor. Muy bien. Me alegra. Erika, una pregunta. Cuéntame, ¿al final lograste subir la asignación al video, del video al foro? Profesor, lo voy a hacer ahorita después de que culmine la clase, Ok, debido a que esta mañana tuve que hacer una pequeña diligencia, entonces se me complicó un vale. poco el tiempo. No, no te Pero preocupes. gracias por orientarme. Sí, bueno, nada, quería comentarte que ya hice las modificaciones, ya se revisó el foro, pero ahora necesito más bien como el feedback, ¿sí? Necesito que ustedes me digan si les funcionó para, en tal caso de que no haya funcionado, yo volver a abrir un foro, ¿sí? O sea, ese ya quedaría de lado y tendría que abrir uno nuevo. Pero no te preocupes, cuando tengas el tiempo, que vayas a hacer tu actividad, si puedes tú antes que los demás, me avisas, me notificas si pude, no pude, todavía tengo dificultades y yo me encargo de crear un nuevo espacio, ¿vale? Ah, está muy bien, profesor. Muchas gracias. Yo Vale. igualmente, pues al culminar la clase, si lo puedo realizar de una vez y lo puedo intentar y todo muy bien, entonces yo le escribo así como le escribí anoche. Vale, vale, chévere, me parece perfecto entonces. Sí, así confirmamos y de una vez cumples con la actividad. Ya de hecho les puse el porcentaje que va a tener esa prueba, ¿sí? Esa va a tener un porcentaje de 25%, al igual de la redacción de la opinión va a tener un valor de 25% y la nota final que va a ser una lectura, sí, comprensión lectora, y ustedes pues tienen que realizar una pequeña prueba, eso sí va a tener un porcentaje de 50. Bueno, nada, ya hoy vamos a empezar lo que va a ser nuestra tercera clase. Estaba comentando que ya estamos gestionando lo que va a ser la actividad del foro. En caso de que ustedes pues no puedan completarlo por medio de ese espacio, yo habilitaría otro en el cual ustedes en esa situación pues puedan enviarme un link, ¿sí? Un link del video que ustedes le puedan subir a YouTube, puede ser, y de esa manera yo les puedo evaluar esa nota. Lo que necesito es, bien, lo que les comentaba, pues bueno, de esa manera yo necesito evaluarles los criterios que son habilidades de comunicación, sí, de presentación, entonación, lo que es la pronunciación también y al mismo tiempo la comprensión de las preguntas, ¿sí? Cómo ustedes se desenvuelven al momento de empezar a producir lo que es speaking, en ese caso. Bien, entonces nada, bienvenidos a su tercera clase, ¿sí? De inglés instrumental nivel uno. Hoy vamos a abordar un nuevo tema, de por sí ya vamos a sumergirnos en lo que es la lectura y lo que es la comprensión lectora. Vamos a ver lo que son los estilos de lectura que podemos abordar, digamos, para sobrellevar lo que es beginners, ¿sí? Lo que es principiantes en el idioma inglés en cuanto a la lectura y luego vamos a ver los problemas más comunes que tenemos como principiantes al momento de leer en inglés y también qué tips o qué consejos nos pueden ayudar o que podemos tomar que nos pueden ayudar para mejorar lo que es nuestra lectura en cuanto a, en este caso, serían textos académicos o también puede ser para lectura de ocio y demás. De por sí, vamos a hablar estos temas, digamos, un poco generales, los vamos a desglosar y de allí vamos a ir conversando y los vamos a ir viendo con ejemplos también. Vale. Bien, para empezar, me encontré con esta frase, ¿sí? Que se las quería compartir el día de hoy. Esta frase, pues bueno, básicamente encaja con todo lo que queramos hacer en nuestra vida, ¿sí? Con cualquier meta que nos propongamos. Realmente todo es cuestión de construirlo, ¿sí? Nos dice, it doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Y bueno, para traducirla, nos indica que no importa cuán lento vayas, mientras no te detengas. Esto fue digamos, un quote que nos compartió Confucio hace muchísimos años
y aplica hasta el día de hoy. Estoy seguro que en el futuro seguirá aplicando porque todo es cuestión de constancia, es cuestión de realmente querer las cosas y seguir nuestras metas, ¿sí? Hasta poder lograrlas. Entonces, it doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Yo espero que ustedes no se detengan en sus metas y pues lo pueden aplicar con el idioma inglés, no solamente que lo vean ustedes acá, sino que puede ser por su cuenta o pueden aprovechar cualquier, digamos, espacio educativo para ustedes tomar poco a poco y construir lo que es el inglés como segunda lengua, ¿sí? Les comentaba que ya el día de hoy vamos a entrar de lleno a lo que es el reading. Vamos a empezar a ver, digamos, esta habilidad que es la lectura, que para mí o bueno, para la mayoría de docentes y de lingüistas es una de las habilidades más importantes de aprender un idioma, ¿sí? Puesto que, como nos dice acá en la presentación, the development of reading skills plays a big role in learning English. Es decir, el desarrollo de las habilidades de la lectura juegan un gran rol en aprender el idioma inglés y pues bueno, no, les comento que no solamente con el idioma inglés, de por sí cualquier idioma que estemos dispuestos a aprender nos exige, ¿sí? O bueno, implica que nos motivemos y que nos desempeñemos muy bien en lo que es el inicio de la lectura. Ya que bueno, la lectura increases your vocabulary, ¿sí? Nos ayuda a construir el vocabulario, nos ayuda a aprender nuevas palabras, nos ayuda a ver en qué contexto podemos llegar a utilizarlas, es decir, nos dan el sentido de cada palabra, tanto escrita como en cuanto a su fonética, ¿sí? A sus sonidos, cómo la pronuncio. También raises self-esteem, es decir, nos eleva el autoestima ya al ver nuestro, digamos, nuestro avance en el desarrollo de la habilidad de la lectura, pues nos sentimos cada vez mejor hasta el punto en el que ya no nos damos cuenta, digamos que estamos haciéndolo mucho, mucho mejor, ¿sí? Ya sería como una actividad que hacemos con naturalidad, como lo hacemos en español. También reading builds good communication skills, ¿sí? Como nos enseña nuevo vocabulario, nos ayuda a construir buenas habilidades de comunicación. Bueno, al yo tener vocabulario, yo ya puedo fácilmente expresarme con una persona en el idioma, ¿sí? O puedo crear, digamos, discursos, puedo crear pequeñas oraciones, puedo al menos empezar a usar pequeñas conversaciones con oraciones básicas. Y finalmente, reading strengthens the human brain. ¿Qué hace la lectura? Nos fortalece el cerebro, ¿sí? Porque, bueno, el cerebro pues necesita estar estimulado al nosotros mostrarle nueva información, al nosotros realmente enfocarnos, al realmente, digamos, concentrarnos en adquirir un nuevo idioma, el cerebro se va fortaleciendo así tal cual como lo hacemos con el español desde muy pequeño, ¿sí? A medida que vamos avanzando, el cerebro siempre se va a estar fortaleciendo. ¿De qué manera? Pues bueno, incrementando el vocabulario, como decíamos, elevando lo que es el autoestima y creando buenas habilidades de comunicación en el idioma. Entonces, la lectura de por sí es una habilidad, digamos, fundamental. No podemos avanzar en un idioma sin dejar de lado, dejando de lado la lectura. Entonces, bueno, reading, en español lectura, es básicamente esa habilidad que nos ayuda o nos enriquece para luego nosotros poder fluir con lo que es el idioma, en este caso el idioma inglés. ¿Ok? ¿Entendido? Bien, continuamos entonces. Hoy vamos a ver lo que son cuatro estilos de lectura, ¿sí? Que son los básicos. Los voy a estar desglosando, les voy a explicar para qué sirve cada uno, cuál necesita, digamos, más atención, cuál necesita, o bueno, cuál nos sirve, digamos, para leer un texto cuando tenemos menos tiempo para hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a verlo. Junto con ejemplos,
lo vamos a ver también con pequeños, digamos, quizzes, es decir, vamos a leer un texto y vamos a intentar analizarlo usando estos estilos. Bien, les comentaba que, bien, para la pronunciación, eso ya sería que ustedes vean o bueno, que puedan nuevamente revivir lo que vimos en la primera clase. Allí yo les doy, digamos, algunas herramientas que ustedes les pueden servir para la pronunciación. Entre una de esas están los traductores, ¿sí? Los traductores normalmente tienen un botoncito en el cual ustedes pueden escuchar las palabras que ustedes introducen vía texto. Entonces, así ustedes pueden escuchar y repetir. De esa manera es que ustedes pueden mejorar la pronunciación por su cuenta. Continuando con los estilos básicos de lectura, sí tenemos cuatro, que serían, digamos, para mí los más importantes para poder empezar con lo que es la lectura en el idioma inglés. Yo entiendo que la mayoría, o bueno, casi todos, no seamos expertos o digamos no seamos nivel avanzado en el idioma inglés. Y al momento de empezar a leer nos pueda complicar un poco, pero eso es como todo en la vida. Una vez que empezamos con algo, siempre se nos va a dificultar un poco mientras que nos acostumbramos y mientras que agarramos o bueno, adquirimos lo que es el vocabulario, ¿sí? Para eso al final de la clase, pues también les traigo lo que son tips, lo que son recomendaciones para que a ustedes se les facilite el tema del desarrollo de la lectura en el idioma inglés. Entonces, tenemos el skimming, ese es un estilo básico de la lectura, y tenemos el scanning. Esos son, digamos, los que podemos emplear al momento de tener poco tiempo digamos, responder preguntas o necesito encontrar una información rápidamente. Bueno, esos son los que básicamente utilizamos para esos casos. Ya vamos a desglosarlos. Y luego tenemos el intensive reading, y extensive reading, que son más que nada para empezar ya a leer con más detalle. Es para empezar a analizar textos, ¿sí? De una manera, digamos, ya sean textos cortos o sean textos un poco más extensos. Entonces empezamos con el primer estilo de lectura, en este caso sería el skimming. Vamos a ver de qué se trata el skimming en cuanto al reading comprehension in English. Skimming is used to gather the most essential information or main ideas quickly. ¿Ok? Entonces usamos el skimming para reunir o encontrar la información esencial o de otra manera podemos decirlo como las ideas principales de una forma más rápida. Es decir, tenemos poco tiempo, entonces necesitamos rápidamente, por lo menos, entender de qué nos va de qué nos va a hablar el texto. Para eso vamos a usar el skimming, ¿ok? It is done by running your eyes over the text, looking for meaningful information. ¿Cómo sucede el skimming? Bueno, nosotros, de hecho, es una habilidad, ¿sí? Es un estilo de lectura que usamos en español en nuestro día a día. Lo usamos como, lo usamos, bueno, leyendo rápidamente con los ojos, buscando específicamente la información que le va a dar sentido a un texto. Es lo que hacemos para encontrar, digamos, bueno, como decía en la primera característica, para encontrar la información principal o de por sí la idea principal rápidamente. ¿Cuándo usamos eso? Cuando estamos leyendo, por ejemplo, una noticia. Estamos, digamos, exasperados por saber qué sucede o, bueno, qué sucedió en cualquier parte del mundo. Entonces, hacemos skimming para darle contexto a lo que estamos leyendo. Necesitamos saber rápidamente qué sucedió. So understanding each word is not really an important issue when skimming. Es decir, cuando estamos haciendo skimming, no necesitamos entender obligatoriamente cada palabra que estamos leyendo. Necesitamos de por sí buscar lo que son palabras claves que nos lleven a lo que es la idea principal de lo que vamos a leer, ¿ok? Para eso usamos el skimming.
Veamos algunos ejemplos de este caso. Tenemos el primero de ellos, ya un momento. Sí, sí. Gracias. El primero de ellos es, bueno, some situations that we use skimming our style are when we read a newspaper or a magazine and identify the content you would like to read, ¿ok? ¿En qué situaciones usamos el skimming? Lo usamos cuando estamos leyendo, como les comentaba, un periódico, cuando estamos leyendo una revista, ¿sí? A newspaper or a magazine, un periódico o una revista, para identify the content you would like to read. De por sí, leemos el periódico, leemos una revista para saber rápidamente qué es lo que está sucediendo en el mundo, ¿sí? En ese tipo de situaciones es que usamos el skimming. We use skimming when you want to obtain the main idea of the text, los que les comentaba en la presentación anterior, ¿sí? Cuando queremos obtener la idea principal del texto. Normalmente cuando leemos, digamos, el título de un texto, cuando leemos una noticia, digamos, los subtítulos también son los que nos llevan a saber la idea principal. Si se dan cuenta, no necesito leer todo el texto para obtener la idea principal, sino simplemente con el título, el subtítulo o algunas palabras claves, podemos llegar a obtener lo que es la idea principal. We use skimming when you want to understand a general information of a content, ¿sí? Cuando queremos obtener información general. No necesito cosas tan específicas, sino necesito una idea general. Ok, puede que yo haga un skimming rápidamente, lea un texto corto, entonces yo ya sé la idea general de qué me están hablando acá. Ya lo entendí. Ese es un estilo de lectura básico que usamos en el idioma inglés, ¿ok? Entonces, el skimming lo usamos en qué situaciones? Cuando leemos un periódico, una revista, cuando queremos identificar el contexto, cuando queremos obtener una idea principal o cuando queremos entender el texto en general sin tener que leer cada una de las palabras. Eso es skimming. Veamos este primer caso. ¿Sí? Acá me gustaría que participaran en la medida de lo que puedan. Tenemos el título. Tenemos Israel New Law. ¿Qué nos estará diciendo el título? ¿De qué estaremos hablando en este texto? Podemos ver que están hablando de un país, sí, pero ¿qué más podemos decir de ese país? En este caso, también podemos, o bueno, uno de los consejos que yo normalmente doy es si el texto viene acompañado de imágenes, estas también nos pueden ayudar al momento de entender de qué habla el texto, ¿sí? Nos comparte Luis Bermúdez, Nuevas Leyes de Israel. Muy bien, entonces vamos a hablar de casos legales, ¿sí? Vamos a hablar de qué sucede en Israel. Ya por lo menos sabemos de que el contexto de la lectura. Pero ¿qué sucede? Podemos señalar que el título, bueno, ya tenemos el título, ya nos da como un abrebocas de qué es la lectura, ¿sí? ¿Qué creen que necesitemos luego? No se preocupe, Luis. De igual manera puede participar por medio del chat. Cualquiera de ustedes puede participar por medio del chat. Yo estoy normalmente presente cuando veo que ustedes escriben. Entonces, ¿qué necesito yo después del título? Yo necesito saber cuál es la idea principal. Normalmente, the main idea, ¿sí? O la idea principal, yo la puedo conseguir en la primera oración del texto o digamos la entrada. Básicamente siempre va a estar en la introducción del texto, ¿sí? La primera oración nos dice, Israel's parliament approved new laws which will reduce the power of the Supreme Court. Básicamente nos dice, bueno, ya sabemos que Israel está proponiendo una nueva ley, ¿sí? Acá nos dice, Israel, el Parlamento de Israel aprobó, pero vamos a ver, necesito saber de qué trata esa ley. Ahí encontré la idea principal, ¿sí? Las nuevas leyes van a reducir el poder de la Suprema Corte en Israel, ¿sí? Es decir, la Suprema Corte
no va a tener tanta voz y tanto voto al momento de las decisiones de las leyes de Israel. Esa como tal es la idea principal de esta noticia. ¿Qué necesitamos hacer luego de que ya tenemos el título, la idea principal? Yo con el skimming me puedo enfocar simplemente en la primera oración de cada párrafo, ¿sí? La primera, eh, la primera oración de cada párrafo me va a dar una introducción de lo que va a ser cada uno de ellos. Tenemos, before this change, the court could cancel the government decisions if it found them unreasonable, ¿sí? Antes de este cambio, la Corte puede cancelar cualquier decisión podía cancelar cualquier decisión del gobierno si lo encontraba irrazonable. Entonces ya me están dando un poco más de contexto sin tener que leer todo el párrafo. Luego nos dice, people worry that corruption might increase because government officials could more easily hire and fire people for the wrong reasons. ¿Qué le preocupa a la gente? De hecho, acá tenemos esta palabra en negritas. Este tipo de artículos que contiene palabras negritas también nos facilita la skimming. Nos está dando de una vez las nuevas leyes de Israel, sí, va a reducir el poder, la gente encuentra que es irrazonable, a la gente le da miedo que haya más corrupción, sí, ¿ves? Yo puedo bajar, leer rápidamente y bajar sobre el texto para poder identificar todos este tipo de detalles que a mí me van a dar más contexto en lo que es este artículo. Entonces, ¿qué podemos hacer de entrada? Ver los títulos, los subtítulos, luego podemos hallar las ideas principales, o si es una sola, la idea principal, sí, que en este caso es reducir el poder de la Suprema Corte, y luego podemos desglosar qué opina la gente o qué más nos están, en este caso, pues, indicando qué sucede en esta noticia. Prime Minister Benjamin Netanyahu wants to take more changes, but it's unclear if everyone will agree. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos empezar a usar el skimming en una lectura. No es necesariamente, o sea, ¿por qué les comparto esta de primero? Yo entiendo que la mayoría de ustedes no tenga el vocabulario necesario para poder entender cada una de las palabras del texto. Por eso es importante empezar a usar el skimming. ¿Sí? Normalmente cuando la gente tiene que entender cada una de las palabras, puede llegar a, digamos, agobiarse, puede llegar a ser un poco tedioso y se deja de lado. La idea en este caso es que nosotros perseveremos, ¿sí? Que no nos rindamos. Siempre hay maneras o siempre hay técnicas que podemos llegar a aplicar al momento de empezar a sumergirnos en lo que es la lectura en otro idioma. Lo único que tenemos que hacer es intentarlo, ¿sí? Por lo menos con artículos cortos, puede ser noticias de este nivel, puede ser artículos de revistas, etcétera. Entonces el skimming lo usamos para encontrar ideas principales en un texto rápidamente. Hasta ahora entendido por acá. No sé si tienen alguna duda. Sí, lo principal es que hay que ir enriqueciendo el vocabulario para poder entender un poco más el contexto de cada uno de los contenidos. Sí, sí, señor. Pero en lo general sí, sí se entiende cuál va a ser el procedimiento que hay que realizar para poder entender el contexto. Entendido. Lo importante es que ustedes lo puedan identificar para luego poder aplicarlo, ¿sí? No solamente aplicarlo, sino aplicarlo correctamente. ¿Qué sucede? Así como el skimming, gracias Pedro por la intervención. Así como el skimming, luego tenemos el scanning, ¿sí? Este también es un estilo de lectura que nos puede facilitar a nosotros que estamos empezando a sumergirnos en lo que es la lectura o bueno, la comprensión lectora en el idioma inglés. Solamente que el scanning cambia un poco del skimming, ya vamos a ver en qué. Decimos que scanning, it's used to find details immersed in the text, ¿sí? Lo usamos para encontrar detalles inmersos en el texto. Pero qué más podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? It is done by running your eyes over the text, looking for a specific information.
¿Qué pasa? A diferencia del skimming, que buscábamos la idea general o la idea principal, con el scanning lo que vamos a hacer es buscar detalles. Esto lo podemos emplear más que nada, al igual que el skimming, cuando tenemos poco tiempo para leer algo, pero es más que nada cuando tenemos, por ejemplo, una prueba. Tenemos una prueba que sabemos que el tiempo es reducido, tenemos hora de inicio, hora de cierre, entonces necesitamos buscar detalles importantes para poder responder dichas preguntas o para poder completar una oración que necesitamos, digamos, cubrir en lo que es una prueba, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos, bueno, leyendo rápidamente por encima del texto, buscando esos detalles específicos que necesitamos, ¿sí? Pueden ser fechas, pueden ser, digamos, palabras claves sobre, digamos, si estamos hablando en un texto sobre soluciones para no enfermarse sobre coronavirus, ese puede ser un tema. Yo tengo que buscar detalles específicos como palabras claves que digan prevención, que digan sugerencias. Y allí específicamente yo me voy a dar cuenta que están hablando del tema que necesito saber. Ok, los leo. Hay palabras en negrita, siento que son excelentes. Exactamente, Rocío. Las palabras en negrita nos pueden servir tanto en skimming como en scanning. Eso ya va a depender de qué necesito yo indagar en un texto, ¿sí? Puede que el texto se enfoque con las negritas sobre un tema y yo necesite específicamente las fechas de ciertos sucesos. Allí yo de igual manera ya sé que tengo que enfocarme en números. Voy a leer rápido, voy a buscar números, ya sean palabras o ya sean dígitos, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Al igual que el skimming, leyendo rápidamente sobre el texto, ¿sí? Buscando específicamente esa información que necesitamos completar. It is used for looking for details rather than absorbing all the content. Al igual que el skimming, lo usamos más que nada para detalles en vez de absorber todo el contenido. ¿Qué sucede? Con el skimming si necesitamos la idea principal, necesitamos decir, este texto me está hablando de todo esto. Pero con el scanning es precisamente para buscar solamente detalles. No necesito tampoco saber qué significa cada palabra, no necesito saber como tal cuál es la idea principal, no necesariamente, pero sabiendo la idea principal, pues sí también me puede ayudar al momento de encontrar estos detalles. Pero como les digo, el scanning no se enfoca específicamente en eso. Se enfoca solamente en buscar las palabras necesarias o el contenido necesario para yo poder contestar una prueba, para yo poder responder una conversación, sí, necesito que sea algo rápido. También nos informa acá, dice, it's okay not to understand some phrases or words encountered in the text. Es decir, no necesito entender todo el texto. No necesito entender frases, no necesito entender todas las palabras que se encuentran en el texto, sino necesito encontrar específicamente esos detalles que están allí inmersos. Vamos a ver entonces ejemplos. ¿En qué tipo de situaciones podemos usar el scanning o el estilo del scanning? Bueno, when you look for specific details in your contact list, eso es algo que hacemos constantemente. Necesitamos buscar un nombre en específico en nuestra lista de contactos, ¿sí? Rápidamente yo, mi agenda o mi teléfono, rápidamente yo indago, leo por encima, no necesito leer cada nombre, no. Yo voy en busca de, digamos, una inicial por la cual empieza un nombre y luego específicamente puede ser un apellido para saber qué es el contacto indicado del que estoy buscando, ¿ok? Entonces, en ese tipo de situaciones, buscar un contacto en tu lista específicamente, ahí hacemos scanning. When you search on the internet, sí, cuando hacemos una búsqueda en Google, normalmente hacemos scanning. O bueno, automáticamente buscamos palabras claves en cada enunciado y en cada, digamos, pequeña parte del texto o introducción del texto si nos sirve para poder usar esa información para una investigación, etcétera.
Y when you check your daily schedule, ¿sí? Cuando usamos su agenda o su horario diario, digamos, también hacemos scanning, lo que es buscar, digamos, una actividad que tengo planificada para el día de hoy. Por ejemplo, necesito saber específicamente a las 4 p.m. qué tengo agendado. Yo voy escaneando las 4 p.m., allí encontré la información. Eso es scanning. Quizás sabíamos que existía, pero no sabíamos realmente cómo lo nombramos o que es un estilo de lectura en inglés, ¿sí? En español también. Pero entonces, a diferencia del skimming, el scanning nos sirve para buscar detalles o información específica que estemos requiriendo en un tiempo corto, ¿sí? En un tiempo de duración corto. Veamos entonces este ejemplo con este pequeño artículo. Dice Southern Europe on Fire. Ese es el título. ¿Qué nos estará especificando este título? También nos podemos ayudar con la El sur imagen. de Europa está incendiándose. Exactamente, o sea, hay incendios en el sur de Europa, ¿sí? Ya sabemos entonces la idea principal del texto, hay incendios en el sur de Europa, es decir, ya encontramos la idea principal. También, por ejemplo, vamos a hablar directamente del scanning. Ya sé que hay incendios en el sur de Europa, pero me preocupa, quiero saber información específica. ¿Qué países del sur de Europa están siendo afectados por estos incendios? Incendios en inglés sería El wildfires. Mediterráneo. Si se dan cuenta, acá están en negritas, nos están especificando, al igual que el título, que están hablando de incendios, ¿sí? Como decía Pedro, están hablando de países del Mediterráneo, pero ok, específicamente ¿cuáles? Necesito hacer un scanning buscando específicamente los países que están incendiándose, ¿sí? Vamos a hacer rápidamente. Voy a encontrar los países que me indican allí. ¿Cuáles serían los países que encuentran ustedes haciendo scanning por encima del texto? Que nos habla de Siria, Argelia, Tunisia, Turquía, eh, Sicilia, Croacia, Calabria, Siria. Italia, Turquía, Croacia, Siria, las Gran Canarias, Lisboa, Portugal. Bien, estaba hablando de países, ¿sí? ¿Qué sucede allí? Me están dando países y en algunos casos me están dando ciudades de esos países. Ahí es donde también tenemos que activar en el scanning, poder identificar, digamos, ese vocabulario que ¿qué sucede? El vocabulario es algo que se va construyendo. Entre más leemos, más vocabulario vamos a adquirir, ¿sí? Vamos a ver. En este caso, el primero que encontramos es Algeria, como ustedes dijeron, Algeria. Ok, voy leyendo. Tunisia, ¿sí? Túnez. Tenemos Algeria y Túnez. Vamos a ver, seguimos leyendo. Heatwave, Sicily, Calabria, Italy. Tengo el tercer país. Tal. Hasta ahora tengo Algeria, Túnez, Italia. Luego there are wildfires because hot weather, firefighters in Turkey, Turquía, Turquía, Croacia, Croacia, Siria, Siria, Gran Canaria. Gran Canaria en este caso sería España, ¿sí? Entonces tenemos también Turquía, Croacia, Siria, España y luego Portugal. Lisbon, Portugal. Finalmente tenemos Portugal. Hice rápidamente sobre el texto. Mi scanning, ahora ya sé que hay incendios en el sur de Europa, en los países del Mediterráneo, ya sé específicamente qué países son. Si se dan cuenta en este ejemplo, podemos encontrar la información rápidamente, lo hice yo, lo hicieron ustedes primero. De esta manera podemos empezar también a usar este estilo para comprender más la lectura sin necesidad de saber todo el vocabulario que me están aportando allí. Entonces, otro estilo que podamos nosotros como beginners empezar a usar, el scanning. Podemos empezar con el skimming y el scanning. No sé si hasta ahora tengan alguna duda con las diferencias entre ellos. Bien, entonces continuamos. Ya tenemos el skimming y el scanning. Si se dan cuenta, lo empleamos más que nada
para no tener que leer todo el texto y frustrarnos porque no entendemos todo. Lo ideal, por supuesto, sería que tratáramos de entender lo más posible para de esta manera adquirir vocabulario, pero estos son estilos que usamos normalmente cuando tenemos poco tiempo, como les decía antes. Veamos entonces, si ya tenemos los estilos que son más fáciles, que me ahorran tiempo, que me ahorran también frustración muchas veces, veamos ahora este estilo que se llama intensive reading o lectura intensiva, perdón, lectura intensiva o más intensa. ¿De qué se tratará? Pues bueno, el mismo nombre nos indica un poco sobre eso, ¿sí? Dice, intensive reading, it's used for close reading text analysis since it involves reading a text carefully and deeply. ¿Cuándo lo usamos? Cuando necesitamos leer muy cerca o necesitamos hacer un análisis del texto. Pues bueno, en esos casos necesitamos leer, digamos, con más cuidado, necesitamos leer más profundamente. En ese caso usamos el estilo intensive, ¿sí? Intensive reading. Lo usamos para leer un texto, digamos, con más dedicación, ¿ok? Aquí ya pasamos de lo más rápido a lo más, digamos, a lo que requiere más de nosotros, ¿sí? Requiere más esfuerzo, requiere más tiempo, intensive reading. It is important to understand each word in the text. Es importante, a diferencia de los estilos anteriores, entender cada palabra en el texto. Bueno, no necesariamente, bueno, sí, de hecho sí, cada palabra. Es decir, si no entendemos una palabra, necesitamos indagar, saber el significado, qué contextos son los que me sirven para esa palabra. Y también, it is used to learn from a chosen reading material. ¿Qué sucede? El intensive reading lo usamos normalmente cuando ya tenemos un material escogido, ¿sí? Yo ya tengo un tema aparte, yo sé que yo lo tengo que leer, yo sé que yo lo tengo que analizar, yo sé que tengo que leer cada una de las palabras y entenderlo. Entonces yo tengo que aplicar el intensive reading, yo tengo que saber que tengo que apartar tiempo para hacerlo, yo sé que tengo que tener cerca de mí al menos un diccionario o un traductor para poder ayudarme y tampoco llegar a lo que les digo, frustrarme y dejarlo de lado o hacerlo mal. La idea es que lleguemos a hacer la lectura, digamos, excelente. En este caso, intensive reading, it's a serious style of reading, mostly used for academic purposes, and a dictionary may be needed. ¿Sí? Lo usamos normalmente cuando, o bueno, para propósitos académicos, es decir, cuando necesitamos leer una investigación para, digamos, una tesis, yo necesito hacer mi trabajo, entonces tengo que obviamente buscar otras investigaciones, soportar esta información. Necesito leer a detalle cada una de las palabras y entender no solamente por encima lo que me están diciendo, sino el contexto en el que esta gente me está hablando para saber si esta información de hecho me puede servir en mi investigación. En este caso usamos el intensive reading, más que nada para propósitos académicos, para, digamos, prepararme en un idioma o para lo que les decía, trabajar en mi trabajo de investigación, etcétera. Es requerido este estilo de lectura. Veamos algunos ejemplos, perdón. Algunas situaciones, sí, en las que usamos este estilo. Dice, when you read an article from an academic magazine. Cuando leemos un artículo de una revista académica, sí, puede ser no necesariamente para una investigación, sino para empaparnos de conocimiento, sí, saber qué sucede y cómo sucede. Normalmente, para poder entender con más precisión, necesitamos leer o usar el estilo intensivo. When you read a book critique, ¿sí? Cuando leemos una crítica de un libro, también es importante que podamos tener las habilidades para entenderlo
bien a fondo. When you do research work for a thesis, cuando hacemos trabajo de investigación para una tesis. Y también when you're being questioned about a reading, cuando estamos o cuando tenemos un cuestionario que resolver con respecto a una lectura. Normalmente, si se dan cuenta, la mayoría de estos casos es para propósitos académicos. Entonces, intensive reading lo utilizamos para entender absolutamente todas las palabras del texto, para tener, digamos, precisión al momento de hablar ese tema o abordarlo o trabajar en algo con respecto a ello. Y cuando necesitamos estar, digamos, seguros de nosotros mismos al momento de resolver una actividad. Digamos que este es el que durante este proceso de educación, de enseñanza-aprendizaje, puede que ustedes utilicen en el nivel 2 de este curso, ¿sí? Ya en este primer nivel, pues estamos identificándolos, los estamos conociendo, pero ya luego tenemos que llevarlo a la práctica. En este caso tenemos el Intensive Reading, que bueno, ustedes lo pueden llegar a utilizar más adelante, ¿sí? Tenemos ahora el Extensive Reading. Digamos que este es un contraste mucho más grande con respecto al Intensive Reading, ¿sí? Sabemos que el intensive reading es en cuanto a propósitos académicos, sí, como ya dijimos, es decir, más una obligación. En cuanto al extensive reading, no lo es. Vamos a ver de qué se trata el extensive. It's used to gather general knowledge and not specifically study a text. Es decir, lo usamos para juntar o para obtener conocimiento general, ¿sí? Pero no para específicamente estudiar un texto. Es decir, es mucho más relajado, no requiere tanto detalle y no requiere tanto tiempo. Bueno, muchas veces sí, eso ya va a depender de cada persona. Pero es decir, no es tan obligatorio. ¿Ok? El extensive reading puede que necesite más tiempo, puede que requiera que me enfoque bastante, pero no es para propósitos académicos, sino es más que nada para eh, entretenimiento, ¿sí? Como nos dice en esta segunda característica. It is generally used for entertainment purposes. Generalmente lo usamos para propósitos de entretenimiento, es decir, cuando leemos por ocio. Eso se llama extensive reading. It allows to enhance fluency and speed in reading. ¿Para qué nos sirve el extensive reading? Más que nada para adquirir vocabulario. ¿Para adquirir vocabulario para qué? Para luego poder crecer en cuanto a la fluidez al momento de leer. Sabemos que al inicio pues vamos a leer muy lento porque estamos empezando digamos, a ver cómo es. Estamos todavía como analizando cómo es la situación de la lectura en otro idioma, pero el extensive reading, es decir, cuando yo digo, quiero ver cómo es este libro en inglés, pues, o un artículo en inglés, yo simplemente lo busco y para entretenimiento, digamos, para crecer mi fluidez y mi rapidez al momento de leer, yo lo uso para aplicando el extensive reading. It's a fun style of reading, mostly used for pleasure and to develop general reading skills. Sí, lo que le comentaba es un estilo más divertido, es decir, para uso de nuestro tiempo de ocio, más que nada usado por placer. Cuando yo tengo un tiempo libre que yo sé que a mí me encanta leer y quiero crecer el idioma, yo uso el extensive reading. ¿Qué sucede? Yo no necesito tampoco leer o bueno, saber el significado de cada palabra. Puede que yo por leer mucho más rápido y entender generalmente o tener conocimiento general de lo que estoy leyendo, puede que hay palabras que yo no entienda y yo me las salte. Puede ser que yo las escriba y yo las investigue más tarde o no lo haga. Eso ya va a depender de cada uno, pero a diferencia del intensive, el extensive no es una obligación. Entonces no es necesario tener un diccionario al lado. Ya sería por entretenimiento, como lo dice acá específicamente.
Entonces necesitamos desarrollar habilidades generales de la lectura. Necesitamos desarrollar lo que es la fluidez, necesitamos desarrollar lo que es el crecimiento de mi vocabulario, para eso uso el extensive reading. Al igual que en el español, nosotros a veces leemos por ocio, sabemos que cada día leemos un poco más rápido que antes, que cuando empezamos a leer, porque aplicamos el extensive reading, pero cuando estamos ya trabajando en un texto, pues ahí sí ya necesitamos eh, enfocarnos con el intensive. Ese es como tal el contraste entre ambos. Ejemplos, algunas situaciones cuando usamos el extensive style, ¿sí? Tenemos when you read a long text or a book, cuando leemos un texto largo, un libro. When you focus on a general understanding of a book, cuando nos enfocamos en el entendimiento general de un libro, ¿sí? Usamos el extensive. And when you focus on the quantity of reading instead of quality. Lo que les decía hace unos momentos, no nos estamos enfocando en la calidad de entender absolutamente toda la palabra, sino cantidad, ¿sí? Cuanto más leo en un día, rapidez, necesito avanzar, necesito entender la idea principal y continuar. En estos casos usamos el extensive. Como les decía, es un poco más informal, es más para propósitos de entretenimiento. ¿Dudas hasta ahora? Los escucho, los leo. Si tienen dudas, pueden con todo, pueden fácilmente preguntarme, que yo estoy acá para guiarles. No, bueno, hasta el momento se entiende que el skimming se utiliza para detectar principalmente las ideas principales, válgase la redundancia, de cada uno de los contenidos. El scanning es una lectura más exploratoria, ¿no? Más exploratoria. Y el extensive read se utiliza para más fines académicos, para hacer investigaciones, cuando hace una investigación de referencias de algún tema específico. Y el extensive read, pues como bien dice, para entretenimiento, para cuando uno tiene tiempos libres y para adquirir fluidez o rapidez en la lectura. Exactamente. Recomendaciones. En algún momento vamos a tener que usar el intensive. Sí, el intensive, que es más que nada para propósitos académicos. ¿Qué les recomiendo? Lo mismo que decía en la presentación. Tengan a la mano un diccionario. Es mucho más rápido. No me frustro. Tengo una palabra, la busco. Es propósito académico, tengo que hacerlo, es una obligación. O tengo a la mano mi teléfono, yo puedo descargar un diccionario virtual o puedo usar directamente el traductor. Sí, o sea, las herramientas las tenemos. Simplemente es saber qué tengo que hacer, organizarme y tener todo listo para hacer mi trabajo mucho más sencillo. Al ustedes ya saber esto, ustedes ya saben, ok, voy a leer el día de hoy, voy a identificar qué estilo de lectura necesito para salir rápido y hacerlo de manera correcta, entonces uno se organiza, ¿sí? En mi caso, esto fue lo que más me ayudó en la universidad, ¿sí? Poder entender esto y poder rodearme de las herramientas para hacer mi trabajo placentero. Eso es muy, muy importante al momento de aprender un idioma. Por supuesto que obviamente, ¿qué sucede? El ser humano se enfoca en querer todo rápido, en querer entender ya, y muchas veces no lo podemos hacer y es donde uno se frustra y dice, no, esto no es para mí. Sí es para ti, pero tienes que dedicarte. El conocimiento se construye, ¿sí? Es día a día, es poco a poco. Entonces, nada, mi recomendación, que ustedes se rodeen de las herramientas, que ustedes estén ya preparados al momento que ustedes sepan que tienen que hacer una lectura en el idioma, ¿sí? En este caso, acá sí me gustaría que participaran todos, que llegaran a un acuerdo. Necesito, can you give me a contrast between intensive and extensive reading? ¿Cuál es el contraste principal? ¿Cuáles son las diferencias entre el intensivo y el extensivo? Son básicamente dos características que los diferencian.
Puedan Bueno, decirme una cada uno. y bueno, como bien se decía, Uno es para aprender y el otro es para divertirse. Exactamente. Esa digamos que es la principal. Eh, sí, el intensivo se utiliza más que todo para fines académicos, ¿no? Y exactamente. el Necesito extensivo aprender. para, y el extensivo se puede utilizar para adquirir fluidez y inclusive vocabulario en una lectura, en un texto del idioma. Exactamente. Entonces, el contraste entre intensivo y extensivo, básicamente, uno es académico, el otro es de ocio. Con el intensivo necesito enfocarme, necesito realmente dedicarme a leer, entender absolutamente todo. Con el extensivo, yo lo utilizo quizás con propósitos académicos, pero no como obligación, ¿sí? Es más como por crecer, porque tú sabes que si lees más, creces más y eso te puede ayudar a largo plazo. Bien, sabiendo esto, ya vimos los cuatro estilos básicos de la lectura en inglés. Ya sabemos identificar en qué tipo de situación podemos usar cada uno. Ya sabemos cómo funcionan correctamente cada uno, cómo los puedo usar. ¿Qué sucede? Necesitamos obligatoriamente hablar sobre esto. Sí, los problemas más comunes cuando estamos empezando a leer en un idioma que estamos aprendiendo. Entonces, bueno, nada, vamos a leer los problemas principales, ¿sí? Tenemos, el más común es decoding issues, ¿sí? Decoding. Es decir, problemas para decodificar qué es lo que estamos leyendo. Eso es muy común, o sea, nos pasa a todos, me sucedió a mí, a veces me sigue sucediendo, sin embargo, todo es construyendo, como les comentaba. ¿En qué se enfoca los problemas de codificación? Bueno, cuando necesitamos asociar lo que son los sonidos de las palabras con las palabras que están escritas. Nos hemos dado cuenta en múltiples situaciones que hay palabras que se escriben de una forma y al momento de leerlas, la fonética es totalmente diferente. De hecho, Rocío me preguntaba hace rato, ¿cómo hago yo para saber cómo pronunciar? Mi recomendación es que usen los traductores. Los traductores, la mayoría de ellos tienen eh, en la casilla donde uno pone el texto para traducir, allí aparece un pequeño botón con una bocina, tal cual como la bocina del teléfono, de la computadora. Yo le doy clic allí y ellos, o bueno, el traductor me va a facilitar lo que es la fonética, sí, la pronunciación y la entonación de cada palabra, y de esta manera yo puedo aprender cómo eh, asociar los sonidos con las palabras escritas. Esto es un proceso, digamos, lento, pero pues, como todo, se tiene que ir construyendo. ¿Cuál es mi recomendación acá? Palabras que no sepamos, que nos consigamos y no sepamos, las podamos escribir directamente a mano. En un papelito vamos a hacer un pequeño glosario, ¿ok? Palabras que no sé, las escribo. La leo, la escribo tal cual, investigo el significado, ya estoy en contexto, qué me significa esa palabra, y luego le doy clic en la bocina y de esa manera escucho cómo lo puedo pronunciar. Por supuesto, tengo que repetir lo que me están pronunciando allí. Y no solamente una, les recomiendo que lo hagan 3, 4 veces. De esta manera, digamos que de manera cognitiva nos estamos asociando o estamos adquiriendo este vocabulario, ¿sí? Requiere de pasos, como le digo, lo escribo tal cual, me percato de que esté escrito correctamente, busco la traducción, qué me significa esta palabra, ya sé qué me significa y luego cómo la pronuncio y la pronuncio, ¿sí? La practico, la repito. De esta manera podamos empezar a trabajar lo que son problemas de decodificación. Saber, o bueno, asociar los sonidos con las palabras y así yo luego puedo empezar a leer lo que es en voz alta. Por los momentos podamos empezar a leer en silencio.
También problemas de decodificación, sí, nuevas combinaciones de palabras. Tenemos combinaciones de palabras que no son comunes en español. Eso, en primera instancia, nos puede llegar a presentar como un choque, ¿sí? Digamos que eso ya tiene que ver con lo que es la barrera del idioma, ¿sí? Siempre va a haber una barrera, la idea es siempre saltar esa barrera, ¿sí? Entonces, problemas más comunes de codificación, asociar sonidos con palabras escritas y nuevas combinaciones de letras. Eso ya sí es con costumbre. Entre más leemos, más sabemos, digamos, cómo se pueden llegar a juntar las letras, cómo puedo llegar a usar las vocales con las consonantes, etcétera. Eso ya es con el tiempo leyendo. También problemas más comunes de la lectura en inglés, la comprensión. Sabemos que si no entendemos una palabra, básicamente ahí nos tenemos que estar deteniendo. Eso es constante. Palabra que no entendemos, nuevamente les comento, escribirla a mano. Estamos conectando directamente con nuestro cerebro para que conozca esta palabra. Se escribe así. Tú la puedes escribir. Así funciona, ¿sí? Es decir, comprehension, understand the meaning of words and phrases, ¿sí? Comprender el significado de palabras, de frases, etcétera. A veces podemos entender el significado de cada una de las palabras, pero si no entendemos el contexto nos podemos equivocar. Nos podemos ir muy lejos del significado que estamos buscando, ¿sí? O del sentido que estamos buscando. En estos casos, pues yo sí les comento que tengan cuidado con los traductores, ¿sí? Muchas veces cuando escribimos textos completos, les comentaba en clases anteriores, nos podemos alejar muchísimo del significado verdadero que este nos está implicando. También comprehend the text at a sentence and paragraph level, es decir, comprender el texto eh, al nivel de una oración o un párrafo, eso es muy común empezando a leerlo. Eso, como les comentaba, tenemos que empezar a construirlo y el momento es ya. Y otro de los problemas más comunes es la retención, ¿sí? Muchas veces por frustración o por no saber, nuestra retención, como la buena memoria, no funciona bien. Tenemos que llenarnos de paciencia, tenemos que rodearnos de las herramientas para poder trabajar de la manera más placentera posible. Commitment to what you read, es decir, comprometerse con lo que se va a leer. ¿Cómo nos podemos comprometer? Pues sabiendo qué es lo que vamos a leer, qué estilo de lectura podemos usar, rodeándome de las herramientas y demás. Y también habilidades cognitivas. Sabemos que hay personas que les cuesta un poco más la lectura que a otros. Eso ya es cuestión de adaptarse. Eso ya es poco a poco, ¿sí? Bueno, acá se repitió esto. ¿Qué pasa? Ya hablamos de los problemas comunes, más que nada son esos tres, ya el resto puede ser como una mezcla de todos, pero como les digo, eso es algo muy común, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos intentar aplicar estos tips. Tenemos tips antes de leer, como ellos, know your purpose, sí, lo decíamos, hay que conocer tu propósito. Tengo una lectura frente a mí. ¿Cuál es el propósito? El propósito es académico, el propósito es, digamos, ya por entretenimiento, por ocio, es demás. Yo sabiendo qué propósito puedo usar, cuál es el propósito de cada lectura, puedo saber cuál estilo de lectura puedo usar y hacer de este proceso algo mucho más fácil, algo menos pesado, ¿sí? Entonces, primer tip, conocer tu propósito. El segundo es integrate prior knowledge, es decir, integrar conocimiento que tú ya sabías. Hay palabras que yo ya conozco, hay contexto que quizás yo ya he visto antes, o información de validez que yo ya sé. Por ejemplo, los estilos de lectura es un conocimiento ya, digamos, previo a partir de hoy. ¿Qué otro conocimiento previo puedo tener? Lo que vimos en la clase anterior, que fueron las partes del discurso. ¿Qué palabra es un sustantivo? ¿Qué palabra es un adjetivo? ¿Qué palabra es un verbo, un adverbio?
un conector, un artículo. Eso es conocimiento que a mí me puede también ayudar a identificar y clasificar y de esta manera hacer la lectura mucho más placentera. También recomiendo preview the text, es decir, revisar bien el texto, tener en cuenta que tengo que leer los títulos y los subtítulos, las palabras claves que están en negrita, ¿qué más? Las imágenes también me dan ideas principales del texto, es decir, me voy preparando poco a poco para luego empezar a leer como tal. Por eso dice before reading, antes de leer. También plan to break your reading into manageable chunks, es decir, planificar leer tus textos, digamos, de manera mucho más pausible, es decir, yo puedo aplicar lo que es la técnica del pomodoro o semanalmente agendar mis tiempos de lectura. Sí, si yo tengo un texto de 20 hojas, ¿qué es más fácil? Que yo todas las noches, no sé, pueda, digamos, clasificar, bueno, esta noche leo, agendo a tal hora, me voy a leer 3 páginas, mañana puedo leerme 4, y luego que tengo un día más ocupado leo 2. Poco a poco yo voy digiriendo lo que es todo este contenido, ¿sí? Es mucho mejor irlo trabajando así. Obviamente voy leyendo y voy escribiendo, bueno, un pequeño summary, ¿sí? Un pequeño análisis. Estas 3 páginas me hablan de esto, palabras claves, yo las escribo. Todo eso me va a ayudar, pues son técnicas que me van a hacer la lectura en inglés mucho más fácil. Yo voy a agendar mi tiempo, voy a hacer en tal caso, si quiero leer mitad del contenido en un solo día, aplicar la técnica del pomodoro, ¿sí? Tomar descansos. Uno digamos, se sobrecarga. Entonces, también hay que darnos chance, hay que tratarnos con calma. Ese es otro consejo. Y decide whether or how to read from a screen. ¿Qué sucede? Esto sí ya va a depender de cada quien también. Es decir, decidir cómo leer mi texto. ¿Sí? Yo lo puedo leer en el caso de que yo, como ustedes que estamos estudiando online, si lo voy a leer directamente de una pantalla. Si yo veo que a mí se me complica y yo estoy consciente de eso, yo tengo que imprimir este contenido. Yo tengo que estar consciente de que yo tengo que imprimirlo y tenerlo en mis manos y leer y usar, digamos, resaltadores o tener una agendita de notas. Todo esto me va a ayudar a mí a digerir más mi texto, ¿sí? Luego tenemos tips mientras se lee, como self-monitor, ¿sí? Monitorearse a uno mismo mientras va leyendo, saber qué palabras conozco, qué no conozco, escribirlas, lo que les comentaba, annotate, o sea, tomar notas, summarize, lo que les comentaba ahorita, hacer pequeños resúmenes o palabras clave sobre el texto y ask hard questions. Eso sí, es como preguntarse ustedes mismos sobre este tema, digamos, para aprovechar el momento, aprovechar que tengo las herramientas y hacer como el papel en el caso de textos académicos, el papel de ser uno su propio docente, ¿sí? Educación, pues, digamos, por su propia cuenta. Ok, yo me quiero probar preguntas difíciles, yo mismo me las puedo hacer. Y en cuanto a después de leer, yo puedo, pues, checking it with yourself, ¿sí? Verificar que lo que leí digamos, es de manera acertada, corroborar que lo que leí fue bien. También show what you know, mostrar lo que conoces. Sí, las habilidades que ustedes ya saben que tienen en español o los conocimientos previos, pues bueno, empezar a usarlo. Lo que son técnicas que sí ya sea para hacer summaries, para hacer, digamos, mapas mentales, para hacer mapas conceptuales, etcétera. Todo eso sirve. Investigate further, es decir, investigar mucho más allá. No quedarme solamente con ese texto. Yo necesito confirmar que lo que me está diciendo allí se puede, digamos, soportar con otra información. Mi recomendación es que investiguen un poco más
Y finalmente self-test, que es como pueden hacer sus propios cuestionarios. Pueden hacer sus propios cuestionarios, aclarar sus propias dudas y de esta manera, pues, nada, poder digerir más lo que es la lectura. Y bueno, nada, estos serían los tips que les comentaba. De acuerdo a lo que es todo el contenido y el tema, para mí, you're all set. It's time to start reading, ¿sí? Me parece que ya están listos para dar ese primer paso en lo que es la lectura. Y bueno, es momento de que ustedes empiecen a leer, así que les deseo buena suerte y que como les comento, se rodeen de los tips, de estas recomendaciones que les comparto. Y bien, para esta semana sí les voy a compartir en el aula virtual una nueva actividad. Ya va a ser totalmente de comprensión lectora. Eh, Básicamente este primer nivel es guiarlos a ustedes para que para el segundo nivel ustedes ya tengan los conocimientos para empezar a leer, ¿sí? Entonces, nada, ya esta semana les voy a compartir el espacio en la plataforma, ¿sí? En el aula virtual. Ustedes van a encontrar de qué trata, es comprensión lectora, van a encontrar también las indicaciones. Si tienen dudas, como hemos venido trabajando hasta ahora, ustedes me lo pueden hacer llegar por medio del chat privado, por correo, como ustedes prefieran. Yo estoy a su disposición. Y bueno, nada, esto ha sido todo el tema del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Es un momento para despedirnos. Y bueno, nada, les deseo el mayor de los éxitos, que aprovechen toda esta información, todo esto que les he compartido. Sí, nos veríamos hasta la próxima vez y bueno, hasta luego, que estén todos muy bien.